Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. Bienvenidos a mi canal Siempre Siendo Reformados. Ya he subido dos videos en español. El primero estuve hablando sobre las doctrinas de la gracia o el calvinismo, y en el segundo estuve hablando sobre la doctrina de sola escritura o la escritura solamente. Y en inglés subí la versión en inglés del primer video del calvinismo, que se llama Systematic Calvinism. Si les interesa alguno de estos temas, pueden ir a chequear estos videos en mi canal que están disponibles. Y sé que en este último video de Sola Escritura mencioné que pronto iba a estar proveyéndoles la versión en inglés del video de Sola Escritura. Pero he decidido primero hacer este video porque lo que sucede es que en estos días me encontré con un video de un youtuber católico romano llamado Francisco Delgado, del canal La Fe Católica. Y el video con el que me encontré se titula ¿Por qué sola escritura es una doctrina falsa? Ya que mi último video pues hablé de este tema, pues decidí continuar con el tema haciendo un video respuesta. En la descripción dejaré el link para el video de Francisco Delgado para que puedan echar un vistazo a ese video primero y luego puedan examinar mi respuesta. En este video, Francisco Delgado comienza con lo que él llama los problemas de sola escritura. Él nombró 5 problemas, y en el primero dice que en el Antiguo Testamento esta doctrina no está. Y sinceramente no entiendo cómo este problema es realmente un problema para la doctrina de sola escritura, y no encuentro cómo esto es un posible argumento contra sola escritura. Pero bueno, este es el primer supuesto problema. El segundo problema que Francisco Delgado nos nombra es que Jesús jamás enseñó esta doctrina. El tercero sería los apóstoles jamás la enseñaron ni la practicaron. El cuarto problema que Francisco Delgado nombra es que esta doctrina no está en ninguna parte de la Biblia. Y quinto, jamás la iglesia la ha enseñado. Al menos estos últimos 4 problemas estaremos viéndolos más adelante a medida que examinamos lo que Francisco Delgado tiene que decir en su video. Y el primer argumento realmente que Francisco Delgado expone es que los apóstoles no practicaron ni enseñaron sola escritura. Este es el segundo y tercero problema que Francisco Delgado nos menciona. Yo reconozco que hay algunos protestantes que intentan defender la idea de que los apóstoles sí practicaron la doctrina de sola escritura. Personas como Matt Slick, de Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana, o mejor conocido como MIAPIC, intentan defender la doctrina, la idea de que los apóstoles sí practicaron esta doctrina, y Matt Slick utiliza a su favor Hechos capítulo 17. Pero también hay otros teólogos protestantes que no defenderán esta idea de que los apóstoles ni Jesús practicaron esta doctrina. Y quizás a muchos de ustedes esto les suene impactante, porque ¿cómo es posible que creamos en una doctrina que los apóstoles no practicaron? Bueno, vamos a primero escuchar la explicación que dan estos teólogos como James White. Las razones que personas como James White dan para decir que los apóstoles no practicaron sola escritura es lo siguiente. Tenemos que pensar en el periodo único en el que vivían los apóstoles. Los apóstoles vivían en un periodo de revelación en el cual ya nosotros no vivimos. Dios, en el tiempo en que estos apóstoles estaban sobre la tierra, estaba dándoles nueva revelación a los apóstoles, estaba revelándoles a los apóstoles lo que pronto se convertiría en las enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces,
si miramos la definición real de sola escritura, y realmente felicito a Francisco Delgado por en primera instancia definir correctamente la doctrina. La primera vez que la menciona en su video, la define correctamente, aunque luego la cambia. Pero en primera instancia la definió correctamente. Sola escritura, una definición corta, nos dice que la Biblia es la única regla infalible de fe para el cristiano. Y de paso explico el uso de la palabra infalible. Los cristianos tenemos muchas reglas de fe, como lo son los credos históricos y las confesiones de fe que han producido en particular los cristianos protestantes y reformados, como la confesión de fe de Westminster o la confesión de fe de 1689. Estos son reglas de fe, al menos para los protestantes. Pero lo que sucede es que estas reglas de fe no son infalibles. La Biblia, al ser, como dije en la definición del video anterior, la Biblia es lo que Dios habla, por lo tanto, por naturaleza, por definición, la Biblia debe poseer autoridad sobre cualquier otra palabra de los hombres. Por naturaleza, entonces, la Biblia tiene que ser infalible, porque es la voz de Dios. Por lo tanto, todas las reglas de fe que han sido producidas por los seres humanos, por la Iglesia, no son infalibles, mientras que la Biblia es la única regla de fe que es infalible. Entonces, todas las reglas de fe, catecismos, credos, confesiones que han sido producidos por los hombres, por definición, están debajo de la autoridad de la palabra de Dios y están sujetas a la corrección de la palabra de Dios. Por eso es que la definición de sola escritura es que la Biblia es la única regla infalible de fe para el cristiano. Entonces, sola escritura habla de una escritura que existe. Sola escritura nos dice que los dos testamentos que poseemos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el canon completado que ya poseemos, por ser inspirado por Dios y por tener autoridad por naturaleza, es la única regla infalible para el cristiano. Ahora, los apóstoles, al vivir en un tiempo de revelación, no tenían un canon cerrado. El canon estaba abierto y no tenían una escritura completada. Entonces, no les era posible practicar la doctrina de sola escritura, porque sola escritura nos dice que nos vamos a dejar llevar últimamente por la Biblia. Pero ellos no tenían un canon completado. Tenían el canon del Antiguo Testamento, pero todavía las enseñanzas que iban a formar parte del Nuevo Testamento tenían que ser reveladas, todavía no habían sido escritas. Por lo tanto, al no poseer una escritura completada, no pueden practicar sola escritura. Entonces, este argumento de que los apóstoles no practicaban sola escritura es un argumento realmente bastante antiguo y ha sido explicado ya con esta misma explicación y refutado muchas veces anteriormente. Así que no es un argumento legítimo y no es un argumento que los católicos romanos deben estar utilizando hoy día en contra de sola escritura. Y este argumento tiene dos elementos. Como Francisco Delgado lo pone, nos dice que los apóstoles no practicaron ni enseñaron sola escritura. Bueno, lo mismo. Si no podían practicar sola escritura, entonces tampoco podían enseñar sola escritura como nosotros la definimos hoy. Los dos cánones que poseemos, el canon del Antiguo y el Nuevo Testamento, la escritura completada que poseemos, es la única regla infalible de fe para el cristiano. Ellos no tenían el canon completo, entonces no podían enseñarla de esa manera. Y ahora bien, y esto es importante notarlo, si bien, y piensen los católicos romanos que estén ofreciendo este argumento, piensen en lo siguiente. Si bien los apóstoles no practicaron sola escritura
Y ustedes como católicos romanos creen que ellos tenían una autoridad infalible, ya que eran el magisterio de la iglesia en ese tiempo y estaban encabezados por el vicario de Cristo, que era Pedro. En pasajes, por ejemplo, como Hechos capítulo 17, ¿qué hizo Pablo cuando estaba discutiendo con, creo que eran los tesalonicenses, en Hechos capítulo 17? Hechos capítulo 17, versículo 1 al 2, nos dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Así que Pablo discutió en este momento con los tesalonicenses. Se supone que si ellos eran los apóstoles encabezados por el vicario de Cristo, Pedro, se supone que ellos simplemente podían decirles a los tesalonicenses: nosotros tenemos la autoridad dada de Cristo, ustedes ni siquiera deberían discutir con nosotros, y simplemente darles el mensaje del evangelio. En cambio, eso no fue lo que hizo Pablo. Y nosotros como protestantes creemos que la predicación de Pablo era inspirada, porque Pablo estaba recibiendo revelación de Dios. Pablo, de todas maneras, aunque tenía un mensaje que era palabra de Dios, no descansó solamente en su autoridad como apóstol para darle este mensaje a los tesalonicenses. En cambio, ¿qué fue lo que hizo Pablo? ¿Cómo discutió con los tesalonicenses? Versículo 3 de Hechos capítulo 17 nos dice: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Así que aun cuando Pablo no practicaba sola escritura, ni enseñaba sola escritura con la definición moderna que nosotros damos hoy, ¿cómo discutía con las personas? ¿Cómo llevaba el mensaje del evangelio? Lo exponía a través de las escrituras. Y cuando los bereanos, cerca del versículo 11, Pablo les estaba llevando el mensaje del evangelio, Pablo no les dijo: nosotros somos los apóstoles enviados de Jesucristo y tenemos autoridad para traerles este mensaje, así que lo que deberían hacer realmente es aceptarlo y ya. No. En cambio, ¿qué hicieron los bereanos? Los bereanos, según Hechos 17:11, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que aún Pablo, sabiendo que su mensaje era palabra de Dios, no tuvo ningún problema con que los bereanos utilizaran las escrituras que poseían a la mano para probar el mismo mensaje de Pablo, que se supone que es inspirado. Pablo no tenía ningún problema con esto. Y el lugar, muchos de nosotros decimos que el lugar, si realmente las enseñanzas de la Iglesia Católica con respecto a que sola escritura es una doctrina falsa, el lugar perfecto para que Pablo pudiera haber dicho algo así es 2 de Timoteo capítulo 3. Porque ¿qué es lo que está pasando en 2 de Timoteo capítulo 3? Yo lo discutí en mi video anterior, pero rápidamente. Pablo lo está advirtiendo a Timoteo: Timoteo, vendrán tiempos peligrosos, vienen hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, y irán engañando y siendo engañados. Irán enseñando cosas que son mentiras. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Pablo no le dijo: Pablo, persiste en lo que has aprendido en las escrituras y en la enseñanza infalible del magisterio y de nosotros los apóstoles y primeramente del vicario de Cristo. Eso no fue lo que dijo Pablo. Lo que le dijo Pablo a Timoteo fue:
persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si bien los apóstoles y Pablo, en este caso, no practicaron sola escritura, ¿a dónde Pablo dirigió a Timoteo cuando le estaba diciendo que vendrían tiempos peligrosos? No lo dirigió a su enseñanza oral, no lo dirigió a las tradiciones, a sus tradiciones, las tradiciones que estaba pasando oralmente, lo dirigió a las escrituras, aun cuando no podían practicar sola escritura. Pablo le habló a Timoteo de un tiempo futuro en el que vendrían hombres que enseñarían doctrinas falsas y le dijo que persistiera en las escrituras. ¿Por qué? Porque toda la escritura es theopneustos, literalmente exhalada por Dios, y es útil para que el ser humano, para que el hombre de Dios sea suficiente y esté suficientemente preparado para toda buena obra. Te preguntarás cómo acabo de resumir los versículos 16 al 17 de esta manera. Si quieres saber por qué, pues checa mi video anterior, que ahí yo di los argumentos para poder resumirlo de esta manera. Así que, hablando de segunda de Timoteo capítulo 3, Francisco Delgado nos provee 5 argumentos en contra de nuestra interpretación de segunda de Timoteo capítulo 3. El primer argumento: si leemos con calma ese par de versículos, nos damos cuenta de inmediato que la frase solo la Biblia no aparece por ningún lado. Francisco Delgado, si estás viendo este video, te invito a que le avises o le digas a las personas que ven tus videos de algún protestante que en algún momento haya dicho que el texto es semejante cosa de esa manera. Porque tu primer argumento es que la frase solo la Biblia no está en ningún lado. Completamente cierto. Nadie ha dicho que esa frase está ahí. Segundo argumento, tampoco dice que la Biblia es la única regla de fe para los cristianos. Y aquí es donde podemos ver que Francisco Delgado al principio del video definió correctamente sobre la escritura. La Biblia es la única regla infalible de fe para los cristianos, pero aquí dice única regla de fe para los cristianos, sin la palabra infalible. Que por esto dije anteriormente que primero la definió correctamente y luego cambió la definición. No sabemos por qué, pero aquí está mal definido. Y como mencioné en mi video anterior, el texto no dice que la Biblia es la única regla infalible de fe para los cristianos, ni dice que es suficiente de la manera que muchos oponentes a sola escritura piden que lo diga. Pero sí lo dice. ¿Cómo lo dice? Está en mi video anterior y creo que ya toqué un poco eso y lo seguiré tocando más adelante. Tercer argumento: San Pablo declara que la escritura es inspirada por Dios y útil, lo cual está perfectamente de acuerdo con lo que enseña la Iglesia Católica, pero no dice que la Biblia es suficiente, es decir, no dice que todo lo que necesitamos conocer los cristianos está en la Biblia. Como ya mencioné, bueno, creo que no lo he mencionado. Muchos apologistas católicos romanos se enfocan en el hecho de que el texto dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y que no dice que es suficiente. Bueno, piensen ustedes mismos. Si la escritura es útil para redarguir, corregir, enseñar e instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea suficiente y esté enteramente preparado para toda buena obra, eso no quiere decir que entonces la Biblia es suficiente para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o suficiente, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que basarnos en todas las palabras específicas que Pablo está utilizando en este versículo. Eso fue algo que estudié en mi video anterior, que está disponible para los que quieran echarle un vistazo. O sea, el simple hecho de que diga útil no niega la doctrina de sola escritura, y además los que quieran decir, los que quieran utilizar ese argumento estarían limitando realmente el, no sé si se llama así en español, el dominio semántico
de la palabra útil aquí. Porque como bien debe saber al menos Francisco Delgado, las palabras en cualquier idioma, en varios idiomas, las palabras tienen algunas palabras tienen un dominio semántico bastante grande. Por ejemplo, la palabra luz en el español puede significar una gran variedad de cosas. Dependiendo del contexto en el que se utilice, eso significa que tiene un dominio semántico bastante amplio. La palabra útil aquí también tiene un dominio semántico bastante amplio y depende del contexto en el que se esté utilizando el significado que le debemos dar a la palabra. Y el contexto de este pasaje ya lo examiné en mi video anterior y lo examiné hace poco. Pablo está hablando a Timoteo sobre tiempos futuros en el que vendrán hombres que van a enseñar mentiras y lo dirige a las escrituras para que él persista en las escrituras. Y continuamos. Francisco Delgado dice en este tercer argumento que no dice que la Biblia es suficiente, es decir, no dice que todo lo que necesitamos conocer los cristianos está en la Biblia. Como dije en mi video anterior, la definición de sola escritura que yo proveí, si así es que se dice, sola escritura no significa que tenemos que la Biblia contiene todo el conocimiento del mundo. Ni lo que significa sola escritura es que la Biblia, al ser el único ejemplo de la palabra de Dios que nosotros poseemos, la Biblia contiene todo lo que necesitamos saber sobre todo lo que Dios ha querido que nosotros sepamos sobre Él, sobre nosotros, sobre nuestra salvación o justificación y nuestra santificación. Y eso lo podemos ver en el versículo 15. Las escrituras son sabias para hacer a Timoteo, las escrituras son hábiles para hacer que Timoteo sea sabio. Es el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y las escrituras son suficientes para redarguir, corregir, enseñar, instruir en justicia, a fin de que seas perfecto y estés completamente preparado para toda buena obra. Nos quiere decir que la Biblia es suficiente para darnos todas las herramientas que necesitamos para nuestra salvación, para nuestra santificación, para enseñar a otros y ayudarlos en su proceso de santificación. Esto es lo que está enseñando este versículo. Así que este argumento tampoco es un argumento válido. El cuarto argumento, el contexto desde el versículo 14. Francisco dice que Pablo dirigió a Timoteo a las Sagradas Escrituras que él ya conocía, o sea, el Antiguo Testamento, y Pablo ni siquiera pensaba que sus escritos serían incluidos en un Nuevo Testamento. De alguna forma, Francisco conecta esto con el hecho de que Timoteo aprendió de Pablo principalmente de forma oral, y por esta razón Francisco sabe que los apóstoles no enseñaron ni practicaron sola escritura. Con la primera parte de este argumento, que Pablo dirigió a Timoteo al Antiguo Testamento solamente, creo que Francisco se está refiriendo al argumento de que, bueno, si realmente 2 Timoteo 3, 16 al 17 enseñan la suficiencia de las escrituras, pues entonces realmente están enseñando la suficiencia del Antiguo Testamento y no necesitamos el Nuevo. Ese argumento es un argumento también bastante antiguo, muy utilizado y muy refutado. El punto de Pablo en este pasaje no es discutir qué libros forman parte del canon de la Biblia. No, el punto de Pablo no era discutir el canon, la cantidad de libros que eran, como quiera ponerlo. El punto de Pablo es que en el momento en que vengan hombres malvados enseñando doctrinas malvadas, ¿de dónde Timoteo se va a sostener? De las escrituras, de aquello que es theopneustos, exhalado, inspirado por Dios, de aquello que Dios ha revelado. Así que cualquier cosa que sea la palabra de Dios, de eso es lo que Timoteo se va a sostener. En este caso, la palabra escrita de Dios que Timoteo ya poseía. Ahora bien, otra cosa es que de verdad vamos a pensar que no podríamos hacer aplicación de este versículo
para nosotros hoy día. No creo que... O sea, los católicos romanos mismos reconocen que este versículo puede ser utilizado también a favor de la inspiración del Nuevo Testamento. Si un católico romano utiliza este versículo para decirle a alguien que se haga llamar cristiano, que por ejemplo hay personas que creen que no todas las partes de la Biblia son inspiradas, sino solamente algunas partes, vamos a suponer que un católico romano puede utilizar este versículo para probarle a esa persona que se hace llamar cristiano que toda la escritura, toda es inspirada por Dios. Lo puede hacer, incluyendo, y puede estar probando tanto la inspiración del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento. Realmente es un argumento, lo encuentro un poco deshonesto en ese sentido. Y simple y sencillamente el punto de Pablo es dirigir a Timoteo a aquello que es inspirado por Dios. Y la otra parte de este cuarto argumento es que lo mismo de anteriormente, los apóstoles no practicaron ni enseñaron sobre la escritura, algo que ya discutimos. El quinto y último argumento sobre 2 de Timoteo capítulo 3. Francisco dice que los protestantes nos enfocamos en la frase así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado. Aunque está mal traducida, este es el principio del versículo 17, el cual dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que de ahí deducimos sola escritura. No es de ahí solamente, pero bueno. Luego cita a Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4, para decir que si seguimos la interpretación protestante de 2 de Timoteo 3, capítulo 17, la paciencia sería suficiente y nos haría perfectos. El argumento es el siguiente. Vamos un momento a Santiago capítulo 1, vamos a comenzar en el versículo 2 hasta el 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces el argumento es que, bueno, si la paciencia, el resultado de tener paciencia va a ser que seas perfecto, pues entonces podemos crear la doctrina de la sola paciencia. Si seguimos la misma interpretación de los protestantes en 2 de Timoteo 3:17. Porque, ¿verdad? Ambos versículos utilizan la palabra perfecto. El problema de este argumento es que la palabra que Santiago utiliza en Santiago 1:4, la palabra griega es telaios. Esta palabra no es la misma que utiliza Pablo en 2 Timoteo 3:17, la cual es hartios. La primera palabra, telaios, se utiliza 19 veces en el Nuevo Testamento y 4 de ellas en la carta de Santiago. En la primera y última ocasión en que Santiago utiliza esta palabra, se refiere a una persona, a un personaje. En la segunda se refiere a los dones de Dios en Santiago 1:17 y en la tercera a la ley de Dios en Santiago 1:25. Esta palabra que Santiago utilizó se puede utilizar para decir perfecto o completo en diferentes contextos y en diferentes sentidos. No es así con la palabra que utilizó Pablo. Esta palabra, la que utilizó Pablo, hartios, se utiliza una sola vez en el Nuevo Testamento y es solamente en 2 Timoteo 3:17. No hay evidencia en el Nuevo Testamento de que ésta se utilice en otro contexto, con otro sentido, sino solo aquí, donde se utiliza en el contexto de Pablo dirigiendo a Timoteo a las Escrituras para que cuando vengan los tiempos peligrosos con hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe, Timoteo tenga de dónde sostenerse. Y Pablo lo dirige a las Escrituras porque ellas lo pueden hacer sabio para la salvación y útil, y por lo tanto suficiente, para que el hombre de Dios sea suficiente y esté completamente preparado para toda buena obra. Así que estos son los 5 argumentos de Francisco Delgado examinados en cuanto a 2 Timoteo capítulo 3. Y ahora Francisco Delgado continúa con otros argumentos. Otro es que Francisco nos demuestra con el Catecismo de la Iglesia Católica lo que la Iglesia Católica cree sobre la Escritura y la tradición. Citando algunos párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica. Entre ellos citó el párrafo 96,
del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: la Santa Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito de la palabra de Dios. La enseñanza de la Iglesia Católica es absolutamente clara aquí. Francisco comenta que para la Iglesia Católica la palabra de Dios está depositada en la Escritura y en la tradición. Luego, para demostrar que esta posición es bíblica o correcta, Francisco utiliza 1 Tesalonicenses 2:13, el cual dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis, y esta es la palabra clave, de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, lo que básicamente está queriendo decir Francisco y muchos otros católicos que citan estos textos es que aquí hay una clara referencia a la palabra de Dios pasada oralmente. Los tesalonicenses la oyeron y esto es la palabra de Dios. Quiere decir que esto es una tradición oral, y ahí está la tradición a la que la Iglesia Católica se refiere, y eso es palabra de Dios y todo ese tipo de cosas. Respecto a este y otros versículos que veremos más adelante, lo que tengo que decir es esto. Se supone que en base a la tradición que supuestamente la Iglesia Católica Romana custodia, en base a esta tradición, la Iglesia Católica históricamente ha definido dogmas como la infalibilidad papal, la asunción corporal de María o la Inmaculada Concepción. ¿Verdad? Algunos dirán que tienen su soporte bíblico. De todas formas, se supone que la tradición juega un papel sumamente importante en la definición de estos dogmas. Entonces, obviamente, Francisco y muchos otros apologistas católicos quieren decirte que esta tradición de la que Pablo habla aquí y en otros textos es la misma tradición que la Iglesia Católica posee hoy día. Pero si la Iglesia Católica dice que en base a esa tradición es que se han definido los dogmas que se han definido, lo que realmente Francisco Delgado y los demás apologistas católicos romanos tienen que probar es que esta tradición a la cual Pablo se refiere aquí y en 1 Corintios 11:2 y 2 Tesalonicenses 2:15, que esta tradición a la que Pablo se refiere incluye doctrinas o enseñanzas como la infalibilidad papal o la Inmaculada Concepción. Esto es lo que tienen que probar para decirnos que ahí hay una sagrada tradición a la cual tenemos que someternos, y esa tradición es la tradición de la Iglesia Católica y eso es palabra de Dios, y eso es algo que no está en la Biblia, ¿verdad? Si Francisco Delgado es un católico romano que sostiene la postura de la suficiencia material de las Escrituras, hay unos católicos romanos que no sostienen esta postura. Lo refiere con esta palabra que los tesalonicenses oyeron a doctrina como la infalibilidad papal y otros dogmas. Tienen que probarlo. Si en esta tradición eso está incluido, tienen que probarlo. ¿Dónde está la evidencia? Eso es lo que realmente tienen que probar. Como bien reconoce Francisco, Jesús no condena todas las tradiciones. Jesús condena las tradiciones que anulan la palabra de Dios. Francisco nos dice que en Mateo 15, versículos del 3 al 9, Jesús condena unas tradiciones de hombres, pero utiliza 2 Timoteo 2:15 para 2 Tesalonicenses 2:15 para decir que las tradiciones que no contradicen la palabra de Dios, Él no las condena. Ahora bien, ¿y qué exactamente es lo que está ocurriendo en Mateo capítulo 15? Además de que Jesús está condenando unas tradiciones de hombres. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Y es cierto lo que Francisco dice, Jesús no condena todas las tradiciones, Dios no condena todas las tradiciones, condena solamente aquellas tradiciones que anulan la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 15? Vamos a leer Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente.
Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de Isaías, vosotros de Isaías, de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que Jesús está diciendo que las tradiciones de estos judíos son doctrinas de hombres y las está condenando porque anulan la palabra de Dios. Pero ¿cómo Jesús está probándole a ellos que estas tradiciones anulan la palabra de Dios? ¿Qué hizo Jesús? Jesús citó la palabra de Dios escrita, las escrituras que ellos poseían para este tiempo, que si no me equivoco, en Mateo 15:4 lo que Jesús está citando es Éxodo 21:17 y Levítico 20, versículo 9. Creo que esos son los versículos que está citando. Así que el ejemplo que nos está dando Jesús es que todas las tradiciones que las personas digan que son tradiciones legítimas se prueban ¿cómo? Con la palabra de Dios. Y volvemos a lo que hablamos ahorita. Si bien los apóstoles ni Jesús practicaron sola escritura, Jesús no pudo haber practicado sola escritura. Jesús mismo estaba dando revelación, no podía practicar sola escritura. Si bien no la practicaron, ¿cuál fue el ejemplo que nos dejaron para que cuando tuviéramos el canon completo, la iglesia pudiera funcionar? ¿Qué ejemplo nos dejaron? Todas las tradiciones se prueban con la palabra de Dios escrita. Y eso es lo que tenemos que hacer con las supuestas tradiciones de la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿qué hay de los últimos textos que Francisco Delgado cita como 2 Tesalonicenses 2:15, 2 Timoteo 2:1-2, o 1 Corintios 11, versículo 2? Pueden chequear estos versículos por sí mismos. ¿Qué realmente es lo que ocurre aquí? En 1 Corintios 11, versículo 2 específicamente, la palabra de Dios, la palabra que se utiliza específicamente cuando dice instrucciones, en algunas versiones dice instrucciones y en otras versiones dice tradiciones o enseñanzas, esa es la palabra griega paradosis, es la que significa tradición. Entonces, en la Biblia sí se menciona la tradición. Ahora, como dije anteriormente, ¿qué es lo que estos apologistas tienen que probar? Tienen que probar que esta tradición a la que Pablo se refiere incluye doctrinas como lo que se ha definido hoy día, los dogmas, infalibilidad papal, Inmaculada Concepción, Asunción Corporal de María y quizá otros más. Eso es lo que tienen que probar. Históricamente es lo que tienen que hacer. Si no lo logran hacer, entonces ¿a qué específicamente vamos a mirar a 2 Tesalonicenses 2:15? Si no pueden probarnos que esta tradición de 2 Tesalonicenses 2:15 incluye semejantes doctrinas, pues ¿a qué es lo más probable que Pablo se refiere? Cuando dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿A qué se refiere? Bueno, dice que Pablo ya había enseñado estas cosas a los tesalonicenses, porque le dice retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, que es la enseñanza que los tesalonicenses habían recibido por palabra y por carta de Pablo, la primera carta a los tesalonicenses. ¿Qué es lo que habían recibido? El Evangelio. Si los apologistas católicos no pueden probar que la tradición se refiere a lo que ellos quieren que se refiera, entonces el caso se queda, el caso se sostiene. Pablo con tradición se refiere al Evangelio. Y el último argumento que Francisco Delgado utiliza es lo que él llama el sola escritura y el reino dividido. Como muchos católicos romanos, Francisco Delgado apela al argumento de la división entre los protestantes. Lamentablemente hoy día el número de denominaciones protestantes, los apologistas católicos lo tienen por las nubes, cuando realmente no es el número real, pero bueno,
El caso es que utilizan el argumento de que sola escritura es un fracaso porque hay muchas denominaciones protestantes, sobre más de 40.000 es el número que normalmente ponen. Voy a darles un ejemplo de lo que muchas veces sucede con estas denominaciones protestantes utilizando los documentos del Concilio Vaticano II. Y vamos a leer una oración en la Constitución Lumen Gentium, párrafo 11. Nos dice: los fieles incorporados a la Iglesia por el bautismo, por el carácter, quedan destinados al culto de la religión cristiana y regenerados como hijos de Dios, vienen obligados a confesar ante los hombres la fe que de Dios recibieron por medio de la Iglesia. Ahora, si yo fuera una persona que quiero simplemente desprobar la veracidad de la Iglesia Católica, ¿qué haría? Como ahí dice obligados, yo diría, pues todos los sacerdotes católicos romanos obligan a los fieles a que vayan a la iglesia. Podría hacer eso. ¿Y qué es lo que rápidamente van a decir? Bueno, me van a, además de tildarme, o si se dice así, además de llamarme hereje, me van a decir que estoy mal utilizando los documentos del Concilio Vaticano II. No los estoy interpretando correctamente y ni tomándolos en su contexto ni nada por el estilo. O sea que el mal uso de esta información no es un argumento en contra de la suficiencia o la claridad de estos documentos. Lo mismo pasa con la Biblia. El mal uso que muchas personas le dan a la Biblia no es un argumento en contra de la suficiencia de la Biblia ni en contra de su claridad. ¿Okay? Y sola escritura tampoco significa que todos los protestantes o todos los cristianos van a estar de acuerdo en todo. Tenemos nuestros desacuerdos, tenemos nuestras discrepancias, pero ¿cómo buscamos resolver eso? Mediante la palabra de Dios. Al hacer eso, la mayoría de las denominaciones que realmente son protestantes estamos de acuerdo en la Trinidad, deidad de Cristo, personalidad del Espíritu Santo, la resurrección, la segunda venida de Cristo, pecado original, muchas otras cosas. Los protestantes que buscan practicar consistentemente sola escritura están de acuerdo en estas cosas. Ahora, las denominaciones cristianas que dicen que que son la última autoridad, como la Iglesia Católica Romana, mormones o testigos de Jehová, ¿en qué están de acuerdo? Bueno, no están de acuerdo en Dios, no están de acuerdo en el canon, prácticamente en casi ninguna enseñanza. O sea que sí podemos decir que sola escritura no es un fracaso. Sola escritura ha llevado a las denominaciones que buscan adherirse a lo que ha sido el protestantismo histórico. Están mucho más unidas que aquellas denominaciones que dicen ser la última autoridad infalible para el cristiano. Así que esta es mi respuesta a el video de Francisco Delgado. Si de alguna manera Francisco Delgado llegas a ver este video, he hecho este video con todo el respeto del mundo, con todo el amor del mundo hacia ti y hacia todos los católicos romanos que puedan estar viendo este video. No lo hago con odio ni nada por el estilo. Simplemente busco continuar con la discusión y exponer la verdad de las escrituras. Así que que el Señor nos bendiga y gracias por ver este video.